Parte 7. Napoleón y el Papa. El sueño de los Habsburgo de un imperio unificado que abarcara a todo el mundo cristiano se ha visto frustrado por las fuerzas del nacionalismo y la enemistad religiosa. Las guerras esmalcaldas entre los príncipes luteranos del Sacro Imperio Romano Germánico y los príncipes católicos liderados por el emperador Carlos V terminaron en 1555 con la paz de Augsburgo. Ahora, tanto los católicos romanos como los luteranos están oficialmente reconocidos dentro del imperio. Pero este compromiso de paz tiene muchas deficiencias y no satisface a nadie por completo. Y no reconoce el calvinismo, una fe que se extendió rápidamente en la segunda mitad del siglo XVI. Las rivalidades políticas entre los numerosos pequeños príncipes se ven agudizadas por las diferencias religiosas entre ellos. En 1618, la paz incierta se derrumba y estalla el más terrible de todos los conflictos religiosos, la Guerra de los 30 años. Comienza como una conflagración entre católicos y protestantes, pero rápidamente crece hasta convertirse en una lucha nacional de vida o muerte entre los Borbones franceses y los Habsburgo austroespañoles por el dominio de Europa. Desde Atila el Huno, Europa no había visto tal carnicería y destrucción. En esta guerra todos somos perdedores. En 1648, la paz de Westfalia pone fin a la guerra y establece una paz precaria en el continente. Pero el campo alemán está arruinado. Hará falta un siglo para recuperarse. La guerra ha asestado un duro golpe al Sacro Imperio Romano. A partir de ahora, el imperio no tiene historia propia. Se ha convertido en una colección dispersa de estados rivales separados. En el año 1700, Alemania era un mosaico de más de 1700 príncipes y nobles independientes y semi-independientes. Son vasallos del emperador Habsburgo, solo de nombre. Sin un imperio unido y subordinado, la posición del emperador en Europa es débil. Las perspectivas de hacer realidad el ideal de un único imperio europeo, una cristiandad unificada, parecen sumamente oscuras. El Sacro Imperio Romano se ha convertido en un nombre vacío. El filósofo francés Voltaire lo describiría en breve como ni santo, ni romano, ni imperio. Sin embargo, las formas exteriores y los títulos del imperio continúan. Una amenaza aún mayor para la existencia del Sacro Imperio Romano es el creciente poder de Francia. En 1661, el joven rey Luis XIV asume el control personal activo de los asuntos estatales de Francia. Luis tiene un fuerte sentido de misión real. Quiere convertirse en el príncipe más importante de Europa. Se ve a sí mismo como el heredero de Carlomagno y busca resucitar el imperio franco bajo su llegada y satisface su liderazgo. Gobernando desde su gran palacio en Versalles, el control real de Luis es absoluto. L'État c'est moi, declara, yo soy el Estado. Se le conoce popularmente como el Gran Monarca o como el Roi Soleil, el Rey Sol. Bajo Luis, la influencia de Francia en Europa se expande. El ejército francés se convierte en el más fuerte de Europa. La monarquía francesa alcanza su cenit. Luis se embarca en una larga serie de guerras destinadas a mantener el dominio de Francia en el continente. Esta política, en última instancia, conduce al desastre. La mayor de ellas es la Guerra de Sucesión Española, de 1701 a 1714, en la que Luis pierde la lucha para asegurar la corona de España para su nieto. Es la culminación de la rivalidad entre Borbones y Habsburgo. Una Francia empobrecida queda reducida a una potencia europea de segunda categoría, por un tiempo.
Mientras tanto, otra potencia europea está en ascenso, el Estado protestante de Brandeburgo, que pronto será conocido como Brandeburgo-Prusia o simplemente Prusia. Prusia está gobernada por los Hohenzollern, una familia de condes alemanes. En mayo de 1740, Federico II asciende al trono como rey de Prusia. La historia lo conocerá como Federico el Grande. Federico cree que debe establecerse una tercera potencia política fuerte en Europa para compensar la fuerza de Francia y Austria. Esta potencia, declara, debe ser Prusia. Bajo Federico, Prusia se convierte en rival de Austria por el control de los estados alemanes. Federico, que no es católico, tiene en baja estima a los Habsburgo católicos y los somete al ridículo público. Federico construye un gobierno fuerte y un ejército eficiente. En poco tiempo, la reputación militar de Prusia se vuelve insuperable en Europa. La gran guerra de su reinado se produce en 1756. Es la Guerra de los 7 Años, que enfrenta a Federico contra los ejércitos combinados de Austria, Francia, Rusia, Suecia y Sajonia. Federico es atacado vigorosamente y sus fuerzas se enfrentan a la aniquilación. Está en juego la existencia misma de Prusia. Al final, la muerte de Isabel de Rusia y el cansancio de Francia le salvan. Por sí solas, Austria y sus aliados no pueden vencer a Federico. Austria tiene que aceptar el hecho de que Prusia es un fuerte rival por el liderazgo en Alemania. Después de que pase otro siglo, el rey de Prusia se convertirá en emperador de una Alemania unida. De vuelta en Francia, la situación es terrible. Luis XIV ha muerto. Su débil bisnieto, Luis XV, se dedica a la búsqueda de mujeres. Apres moi le diluvio, declara, después de mí la inundación. Y es así. El reinado de su nieto, Luis XVI, comienza en 1774. Es el preludio de la revolución. El despilfarro de la monarquía francesa casi ha arruinado al país. El despilfarro de la corte, personificado en la impopular y extravagante reina de Luis XVI, María Antonieta, le granjea el desprecio del pueblo francés. Los anticuados privilegios feudales de la nobleza causan un gran resentimiento. El descontento es generalizado. Los impuestos son pesados. La miseria del hombre común llega al punto de ruptura. Los acontecimientos ahora avanzan rápidamente. El 14 de julio de 1789, la población de París toma cartas en el asunto. Una turba asalta la prisión de la Bastilla, el odiado símbolo de la monarquía absoluta y el despotismo. Este acontecimiento desencadena la poderosa explosión que la historia llamará Revolución Francesa. La insurrección se extiende rápidamente por toda Francia. La corona y la nobleza quedan sitiadas. Los campesinos queman castillos y aterrorizan a sus nobles terratenientes. Un gobierno revolucionario toma el control del Estado. Luis XVI y su reina son encarcelados. Posteriormente son juzgados y guillotinados. Un sangriento reino de terror se apodera del país, mientras los nobles y las personas con simpatías contrarrevolucionarias reales o supuestas son condenados a la espada. La religión también es objeto de ataques. La iglesia en Francia queda bajo control estatal. Se confiscan las tierras y las riquezas de la iglesia. Se suprimen las órdenes religiosas y se exigen al clero que preste juramento de fidelidad a la Constitución. El panorama no es mucho mejor en el resto de Europa. Durante décadas, el papado ha estado prácticamente excluido de los asuntos políticos de Europa. Bajo Pío VI, papa de 1775 a 1799, el papado alcanza su punto más bajo. Está prácticamente despojado de poder e influencia. En los dominios de los Habsburgo, la Iglesia Católica sigue teniendo influencia, pero también allí está subordinada al Estado.
Los ejércitos franceses marchan sobre Roma y ocupan la ciudad a principios de 1798. Se declara una república. Pío se niega a renunciar a su soberanía temporal y es hecho prisionero por los franceses en marzo de 1799. Lo llevan a Francia, donde muere en Valencia en agosto. Es una Canosa al revés. La influencia de la Iglesia se ha deteriorado considerablemente desde la época en que el Papa Gregorio VII, maestro de emperadores, forzó la capitulación de Enrique IV en Canosa, Italia, en 1077. En París, los líderes políticos radicales compiten entre sí por el poder. La corrupción, la incompetencia, el derramamiento de sangre y la histeria están a la orden del día. En medio de esta agitación interna, una nueva estrella está surgiendo en el firmamento francés: Napoleón Bonaparte. Desesperado, el país recurre a él en busca de alivio. Una nueva era está a punto de comenzar en Francia. El ascenso de Napoleón al poder ha sido meteórico. A los 26 años, el genio militar, nacido en Corso y de origen bizantino, se había convertido en comandante del ejército francés en Italia. En 1799, el joven héroe regresa de una expedición contra los ingleses en Egipto. Toma el poder con una medida audaz y establece un nuevo gobierno de 3 miembros. Tomando prestado un título de la antigua Roma, los llama cónsules. Él mismo es primer cónsul, un virtual dictador a los 30 años. Como un imperator romano, Napoleón concentra todos los poderes del Estado en sus propias manos. Sueña con ser otro César. Las imágenes clásicas llenan su mente. Un busto de Julio César adorna su estudio. Soy de la raza de los Césares y de los mejores, de los que pusieron los cimientos, observará Napoleón. El patriota corso Pasquale di Paoli fue el primero en reconocer al romano en Napoleón. No hay nada moderno en ti, Napoleón, había observado una vez. Vienes de la época de el biógrafo clásico Plutarco. Napoleón sueña con una civilización romano-europea resucitada dominada por Francia. Había crecido entre sueños del mundo clásico. Ahora quiere hacerlos realidad. Una de las primeras preocupaciones de Napoleón es el papado. La influencia de Roma es incalculable, declara. Fue un grave error romper con este poder. Napoleón se da cuenta de que el papado no puede ser conquistado con la espada. Debe aceptarlo para poder utilizarlo. En 1801 se concluye un concordato, un acuerdo para la regulación de asuntos eclesiásticos entre Francia y el papado. La Iglesia Católica vuelve a ser la Iglesia oficial de Francia. La brecha está cerrada. Al año siguiente, Napoleón es nombrado primer cónsul vitalicio. Francia se pone totalmente en sus manos. Avanza implacablemente hacia su objetivo final. Ninguna mano puede detenerlo. En 1804 se dejan de lado todos los velos. Es el año del destino. En mayo, el tribunado francés vota a favor de declarar emperador a Napoleón. El Senado aprueba la medida poco después. Se celebra un plebiscito en toda Francia. La votación es de 3.572.329 a favor, 2.569 en contra. Napoleón se ha convertido en emperador de los franceses y su reino es un imperio. Los mismos franceses que acabaron con la monarquía 12 años antes ahora la restablecen. Napoleón convoca al Papa Pío VII de 1800 a 1823 a París para dar la más alta connotación religiosa a la unción y coronación del primer emperador de los franceses. El Papa cruza los Alpes a finales de noviembre. La espectacular ceremonia de coronación se lleva a cabo en la Catedral de Notre Dame el 2 de diciembre de 1804, un milenio después de que Carlomagno fuera coronado por León III en Roma. Napoleón camina hacia el altar mayor llevando de la mano a su esposa, Josefina. Es una hermosa criolla, nacida en Martinica, en las Indias Occidentales. El Papa espera, rodeado de cardenales.
Napoleón se acerca. Todos esperan que se arrodille ante el pontífice, pero ante el asombro de la congregación, Napoleón arrebata la corona de las manos del Papa, le da la espalda al Papa y al altar y se corona. Luego corona a su esposa arrodillada como emperatriz. Napoleón es oficialmente emperador de los franceses a los 34 años. Ha dejado claro que la religión debe estar en manos del Estado. El Papa había sido informado de las intenciones de Napoleón poco antes de la ceremonia, pero decidió proceder de todos modos. Ahora unge y bendice a la pareja imperial. En 1806, Napoleón se corona de nuevo, esta vez con la célebre corona de hierro de Lombardía. Esta corona, uno de los grandes símbolos históricos de Europa, ya había sido usada anteriormente por Carlomagno, Otón el Grande y otros soberanos europeos. Durante años, Napoleón se ha visto a sí mismo como un nuevo Alejandro Magno y un César romano moderno. Ahora empieza a considerarse más como el heredero de Carlomagno. Va a Aquisgrán, a Aix-la-Chapelle, para una visita ceremonial a la tumba del gran emperador Franco. No habrá paz en Europa, dice a sus compañeros frente a la tumba, hasta que todo el continente esté bajo un soberano, un emperador cuyos principales oficiales sean reyes, cuyos generales se hayan convertido en monarcas. Napoleón tiene visiones de conquista a gran escala. Será él quien llevará a cabo los proyectos de Carlomagno, Otón el Grande y Carlos V en el mundo moderno. No sucedía a Luis XVI, sino a Carlomagno, declara Napoleón. En 1805, Napoleón se proclama rey de Italia. Cuando veo un trono vacío, confiesa, siento la necesidad de sentarme en él. El 2 de diciembre de 1805, Napoleón se enfrenta a los ejércitos combinados de Rusia y Austria en Austerlitz. El amanecer comienza con una espesa niebla y neblina. Los rusos y los austriacos no podrían desear nada mejor. Esperan que bajo su cobertura los ejércitos austro-rusos puedan completar sus maniobras sin que los franceses vean lo que están haciendo. Pero de repente, como lo describirá un historiador, el sol con un brillo inusual apareció a través de la niebla, el sol de Austerlitz. Fue bajo este sol abrasador que Napoleón envió inmediatamente una enorme fuerza de caballería al mando del mariscal Soult al espacio dejado por entre el centro y la izquierda del campo de batalla austro-ruso. Este es el descanso que necesita Napoleón. Su victoria está sellada. Muchos lo ven como resultado de una intervención divina. Francia es ahora indiscutiblemente la primera potencia del continente. Austerlitz da a Napoleón una mayor confianza. Dígale al Papa, escribe a Roma, soy Carlomagno, la espada de la Iglesia, su emperador, y como tal espero ser tratado. Con renovado vigor, Napoleón sigue adelante con sus planes de crear unos Estados Unidos de Europa, una liga de estados europeos bajo hegemonía francesa. Uniré todas las naciones en una sola, declara. En julio de 1806, Napoleón organiza la Confederación del Rin, Rheinbund. Es una unión de todos los estados de Alemania, excepto por supuesto Austria y Prusia, bajo su protección. Con el advenimiento de esta federación controlada por los franceses, queda claro para todos que el Sacro Imperio Romano liderado por los Austrias está muerto. Napoleón ha reordenado el mapa de Europa. Es supremo en Europa Occidental y virtual dictador en los estados alemanes. Ha usurpado la primacía del Sacro Emperador Romano entre los monarcas de Europa. En vista de estos hechos, resulta absurdo que un archiduque austriaco lleve el grandioso título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pretendiendo ser supremo sobre la cristiandad. El 6 de agosto de 1806, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II, renuncia formalmente a sus títulos y se despoja de la corona imperial. Ahora es simplemente emperador de Austria. Técnicamente, Napoleón ha barrido con el moribundo Sacro Imperio Romano, el Sacrum Romanum Imperium,
pero lo perpetúa con otro nombre durante otros 8 años. En octubre de 1806, Napoleón derrota a Prusia en las batallas de Jena y Auerstedt. Ningún poder puede resistirse a él. Él es el emperador indiscutible de Occidente. Mientras tanto, las relaciones entre Napoleón y el papado se deterioran rápidamente. Pío VII se niega a unirse al sistema continental de Napoleón. El plan del emperador para excluir a Gran Bretaña de toda conexión con el continente europeo. El 2 de febrero de 1808, las fuerzas francesas ocupan Roma. El Papa es arrestado y detenido. El Papa actual tiene demasiado poder, escribe Napoleón a su hermano. Los sacerdotes no están hechos para gobernar. En 1809, Napoleón decreta la anexión de los estados pontificios como parte del Imperio francés. Pío responde con una bula de excomunión el 10 de junio. ¿La respuesta de Napoleón? En estos tiempos iluminados, solo los niños y las niñeras temen las maldiciones, se ríe. El Papa se convierte en prisionero de Napoleón y finalmente es trasladado a Fontainebleau, cerca de París. No regresa al Vaticano hasta mayo de 1814. En abril de 1810, Napoleón se casa con la archiduquesa María Luisa de Austria, tras haber disuelto su matrimonio sin hijos con la emperatriz Josefina. María Luisa es una princesa de los Habsburgo, la hija mayor del último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco II. En marzo de 1811 da a luz a Napoleón, un hijo largamente deseado, al que se le concede el título de rey de Roma. Aunque eufórico por el nacimiento de un heredero, Napoleón está cada vez más inquieto. Europa occidental ya empieza a parecerle demasiado pequeña. Ahora planea lo que será la piedra angular de su carrera, la incorporación de Rusia a su imperio. En junio de 1812, Napoleón y su gran ejército de 600.000 hombres cruzan el río Niemen e invaden Rusia. Tras la batalla de Borodino, el 7 de septiembre, los rusos se retiran. Los franceses llegan a Moscú el 14 de septiembre y lo encuentran incendiado por los rusos alentados por los británicos. Pero Napoleón se ha extralimitado. Al tratar de captar demasiado, lo pierde todo. El gélido invierno ruso devora a sus hombres por miles. Comienza una desastrosa retirada de Rusia. Es el principio del fin. Napoleón regresa a Francia después de haber perdido más de 400.000 hombres. La escritura está en la pared. En octubre de 1813, Napoleón se enfrenta a los ejércitos aliados de Prusia, Rusia y Austria en Leipzig, en la Batalla de las Naciones. Su ejército está hecho trizas. Los aliados se acercan a París. En marzo de 1814 se firma el Tratado de Chaumont entre Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña. Restaura la dinastía de los Borbones. Con todo derrumbándose a su alrededor, Napoleón finalmente abdica en favor de su pequeño hijo el 6 de abril de 1814. Los aliados rechazan esta solución. El Senado tampoco reconoce el título del niño y en su lugar llama al trono al Borbón Luis XVIII. Luego, Napoleón abdica incondicionalmente y es enviado al exilio en la isla de Elba. Con la caída de Napoleón en 1814, el tradicional sistema de gobierno de inspiración romana, resucitado por primera vez por Justiniano en el año 554 después de Cristo, llega a su fin después de 1260 años. Un año después, Napoleón escapa de su isla natal, recluta un ejército y marcha hacia París. Su breve regreso al poder durará solo 100 días. El 18 de junio de 1815, Napoleón se encuentra con un ejército combinado británico-prusiano en la ciudad belga de Waterloo. Después de una amarga batalla, sufre una aplastante derrota. Como escribirá el autor francés Victor Hugo, ya era hora de que este enorme hombre cayera. El 15 de julio, Napoleón se rinde y como prisionero es enviado a Santa Elena, una isla volcánica en el Océano Atlántico Sur. El pequeño corso que había conquistado Europa se convierte en un águila enjaulada.
¿Qué puede hacer en una pequeña roca en el fin del mundo? Se lamenta. Desde el abismo de Santa Elena, Napoleón recuerda: quería fundar un sistema europeo, un código de leyes europeo, un poder judicial europeo. En toda Europa no habría más que un solo pueblo. Napoleón muere el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena, lentamente envenenado por uno de sus compatriotas desencantados. Su sueño de una Europa unificada tendrá que dejarse en manos de otros. Incluso mientras el cuerpo de Napoleón está siendo enterrado en el suelo rocoso de la isla, que luego será sepultado en París, el continente está comenzando a reformarse y remodelarse. Las naciones de Europa están avanzando hacia una nueva configuración, un destino inesperado.